Ahora sí se conoce en exclusiva cómo fue que los sicarios no aguantaron y soltaron la lengua por el atentado a Miguel Uribe, queridos colombianos. Ojo a esto que reveló la revista Semana, revista Semana logró acceder a los archivos de las audiencias de cómo fue que contaron a detalles tanto el que disparó como el que transportó a este sicario que atentó contra Miguel Uribe, que es una información que se reveló esta madrugada, queridos colombianos. Ya algunos quizás la vieron, pero la realidad es que sinceramente esto es impresionante, se vienen más capturas, se vienen más detalles, queridos amigos, y va a caer. Yo creo que hay un pez gordo detrás de toda esta situación y sobre todo porque hemos visto el afán de algunos en decir al principio que era culpa del presidente Gustavo Petro, ¿no? Digamos que así lo venían señalando, incluso también decían que la fiscal era negligente, que no hacía un carajo, pero resulta que las investigaciones sí estaban avanzando. Miremos los dos testimonios que rindieron tanto el menor, el sicario, como el conductor, y ojo a los personajes que comentan. Dice revista Semana, así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Semana revela en exclusiva el testimonio del sicario. Dice, a mí me iban a matar en esa vuelta. Semana revela en exclusiva lo que confesó el sicario que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Y así fue que empezó a montarse esta historia. Dice, Miguel Uribe era un objetivo codiciado. Los autores intelectuales del atentado contra el precandidato y senador del Centro Democrático tenían claro el caos nacional y el terremoto político y judicial que provocaría dispararle a matar. A ver si entendemos, si captan la vuelta. Estos autores intelectuales tenían claro que atentar contra Miguel Uribe armaría un caos nacional y un terremoto político y judicial. O sea, en conclusión, queridos amigos, ¿qué peces gordos pueden estar detrás de esto? ¿A quiénes les sirve que el gobierno nacional entre en crisis? Por eso decidieron elegir a un menor de edad con una historia de problemas familiares y adicciones para usarlo como el arma perfecta. Al menor, la vuelta le significaba una sentencia de muerte. Tras descargar los tiros de la temible Glock sobre el líder político, lo más lógico habría sido un tiro de vuelta de su esquema de seguridad. Pero eso no fue lo que pasó. El joven está vivo y ha dicho que está dispuesto a contar lo que sabe. Semana conoció su testimonio. Y a veces yo me pregunto por qué los uribistas con poder tenían tanto afán y decían que a ese menor, incluso Vicky Dávila decía que ese menor debería estar pagando la mayor condena, e incluso algunos precandidatos dicen que debieron haberle dado de baja. ¿Cuál era la intención o cuál es la intención de callarlo? Dice, las declaraciones que entregó a la justicia fueron tan claras e impactantes que produjeron la primera captura de uno de sus cómplices y la identificación de otras personas que participaron en el atentado. Algunos de ellos estaban en el barrio Modelia, donde ocurrieron los hechos y serían capturados en los próximos días, queridos amigos. El joven comenzó a cantar desde que lo capturaron ese sábado 7 de junio en medio del fragor del momento. Los gritos y la furia colectiva, el menor comenzó a gritar, yo les voy a dar los números, déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números. Sí, eso se escuchaba y había un tipo insistente, creo que estaba como de chaqueta roja, que le daba muchos golpes, o sea, con ganas de que lo lincharan, ¿no? No es lo único clave que se logra escuchar en los videos que grabaron de ese momento. El mismo presidente Gustavo Petro resaltó en un trino que lo que habló en un video es que le ordenó el hecho La Hoya. Esa sentencia que lanzó el joven sicario cuando fue atrapado y inmovilizado y tirado boca abajo en el piso fue la pita que comenzaron a tirar los investigadores. Recordemos que el gobierno de Gustavo Petro ordenó la mayor disponibilidad de investigadores, alrededor de 180, obviamente la fiscalía, que es la que está a cargo, y la inteligencia de las fuerzas militares del gobierno Petro. El objetivo
llegar a la persona que dio la orden y a sus posibles cómplices. La diligencia judicial para recuperar el relato del menor se dividió en 2 sesiones. La primera fue realizada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, a donde fue remitido. El menor ratificó en primera instancia que quien lo buscó y lo contrató para esa vuelta era a quien describió como el patrón del barrio y el jefe de olla. Sin embargo, para continuar en su declaración fue claro en decir que era gente muy peligrosa y que necesitaba que protegieran a la que sería la única persona que le ha tendido la mano y se ha preocupado por él, su abuela. Y habían uribistas que decían que a la abuela había que levantarla también. Es que es confusa la situación. Lo dijo con claridad: el jefe de la olla es quien manda en ese barrio y la podrían matar. Las autoridades actuaron en consecuencia. Esta semana la fiscal Luz Adriana Camargo anunció: tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes. Con el ICBF, la entidad pidió un internamiento preventivo. El menor, para proteger su vida, que por el momento será en el búnker de la Fiscalía. Para su familia se habló de un eventual cambio de nombre, sostenimiento económico y reubicación. Con esto que vamos leyendo hasta el momento, hay periodistas que tienen que callarse la boca, como Juan Diego Alvira, como la precandidata Vicky Dávila y algunos otros que estaban pidiendo y que estaban molestos porque a este menor lo estaban protegiendo, a este sicario. Pues por este tipo de cosas es que lo estaba protegiendo. Por este tipo de cosas fue que Petro pidió reforzar la seguridad para que pudiera cantar. Las medidas levantaron críticas entre quienes cuestionaron la excesiva protección del sicario, pero para las autoridades esa hasta ahora es la única forma de garantizar la verdad. He ordenado que se le cuide al máximo porque fue capturado relativamente bien, pero durante la captura fue golpeado violentamente por civiles y llegó a la UCI. Tomé la decisión de reforzar completamente la seguridad de ese muchacho porque es de donde nos podemos agarrar, dijo Petro. Mire que no había leído esto y ya pues analizaba que por esta situación es que se protegió. Quien enfatizó que claramente él es la vía para llegar al autor intelectual. Miren lo importante. Para los periodistas, para los uribistas que decían que a ese menor le hubieran dado de baja de una vez o que debería estar tras las rejas y que nada de principios de oportunidad, nada de protección, nada de preacuerdos. Pues miren, si se da de baja un tipo de estos, pues cómo carajos va a delatar al resto. ¿Ustedes creen que las meras cámaras de seguridad van a servir? Pues cualquiera puede decir, no, yo presté el carro, yo presté la moto. Lo importante que él sí conoce quiénes estaban en el carro, quién lo transportó en la moto. Dice, preguntó por Uribe Turbay. Tras esos anuncios el joven comenzó a hablar, entregó la ubicación, nombres, apodos y cómo opera esa organización criminal de la que él mismo formaba parte, pero no como gatillero, según su explicación. Era un consumidor habitual y trabajaba para el patrón como jíbaro. Lo que sí dejó claro es que él es de las pocas personas que han tenido acceso al jefe, pues aunque ratificó que es quien manda en el barrio, pocos lo conocen. Como para que resulte por ahí un tipo muy cercano a ciertos personajes políticos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que más de uno debe estar muy preocupado. El menor contó que cuando el jefe de la olla lo abordó fue concreto. Le dijo que lo necesitaba para hacerle la vuelta a alguien y le ofreció 20 millones de pesos. A los investigadores les dijo que para él eso era mucho billete, por lo que aceptó de inmediato sin saber a quién tenía que matar. Solo le advirtieron que estuviera listo para recibir las indicaciones con la hora, el arma y el sitio para cometer el crimen. Llegó el día y lo contactaron. Le dieron indicaciones específicas para ubicarlo en un lugar hasta donde llegó una moto a recogerlo. Llama la atención que era una moto contratada por una aplicación de transporte, de la cual incluso contó que el servicio ya estaba pagado. El joven asegura que no conocía al conductor que lo dejó en Modelia, occidente de Bogotá. Bueno, ya las autoridades analizarán, ¿no? Porque el tiempo que duró ese motociclista con el menor, pues también generó sospechas.
Dice, el patrón le había advertido que en el sitio había una gente que lo iba a estar esperando y que allá le iban a dar todas las instrucciones. Incluso contó que le dijeron que no se preocupara porque ya todo estaba coordinado, pero lo que concluyó después, y así se lo dijo a la fiscalía, era que en el plan él iba a terminar muerto, o sea, lo iban a dar de baja también. En ese punto, en específico, ahondaron los investigadores para preguntarle por qué tenía esa conclusión. La respuesta del menor sin ambagajes, fue que porque lo dejaron solo en medio de la balacera y la persecución. A mí me iban a matar en esa vuelta, confesó el sicario. El investigador le preguntó qué pasó con el dinero, los 20 millones de pesos prometidos. El menor aseguró que nunca le dieron la plata. El trato era pagarle luego de cometer el crimen. Hoy el joven asegura que tiene claro que nunca le iban a dar esa plata porque consideraban que de esa no salía con vida. El menor incluso reconoció que se salvó de milagro y repitió, luego de un silencio haciendo referencia al pago, tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo. Enseguida los investigadores se concentraron en el día del atentado y le preguntaron todos los detalles de lo que ocurrió para corroborar la versión, pues para ese momento la fiscalía ya había recogido más de un centenar de videos en formato MP4 de todo lo ocurrido en Modelia, lo que no dejaba espacio para mentir. Según conoció Semana, su colaboración fue tan precisa que aclaró las dudas de los investigadores y ayudó a identificar a todos los implicados. Los describió puntualmente, dio sus nombres, apodos y hasta ayudó a descartar supuestos cómplices que no eran más que rumores y versiones inventadas en redes sociales. Incluso hizo referencia a un tema que ventiló en días pasados el presidente Petro cuando contó que el joven estuvo durante 4 horas rondando el parque. Llegó en moto, habló con gente en una camioneta, efectivamente tenía un celular en el que pidió a alguien que consignara por Nequi 3.500 pesos. Según investigadores, ese dinero habría sido invertido por el joven en la compra de un helado en una tienda. El joven sí había llegado por lo menos con 4 horas de antelación y mientras esperaba sus cómplices estaban monitoreando la zona y la llegada de Miguel Uribe para entrar en acción. Los investigadores le preguntaron por el carro gris al que se montó según los registros gráficos y quienes eran sus ocupantes. Entregó detalles de las 3 personas que iban en el carro, alias Costeño, su novia y el conductor. Justamente quien fue judicializado el jueves tiene medida de aseguramiento y está colaborando con la justicia, que ya también vamos a ver qué fue lo que dijo porque ese también soltó la lengua. Vio la moto, dice que el menor, que según su versión estaba con una cachucha naranja y una chaqueta. Entró al vehículo que se encontraba parqueado, casi que en el mismo sitio donde más tarde iba a ser sometido. Se trata de la avenida Ferrocarril, a 4 cuadras del lugar de los hechos. Dadas las instrucciones y con la explicación de la ruta y la forma como debía hacer la vuelta, le entregaron la Glock 9 milímetros, le dieron el nombre de su objetivo y en dónde iba a cometer el crimen. El recorrido que tomó hacia el lugar, según explicó, fue el mismo para huir por el parque del Golfito y luego por una cuadra para salir a la vía del ferrocarril. Incluso en ese momento le dijeron que la persona a la que tenía que matar se llamaba Miguel Uribe Turbay, pero en la audiencia reconoció que no tenía ni idea de quién era, no tenía referencia y solo hasta ahora, según dijo, entiende lo que ocurrió. Con la explicación de la ruta por la que tenía que coger para volarse del lugar y la descripción de la moto, que supuestamente lo iba a esperar para la huida, tomó camino hacia donde se estaba realizando el mitin político, pero no iba solo. Explicó que las personas que estaban en el carro lo acompañaron a metros de distancia y siguieron su recorrido a pie. El joven contó que llegó solo al sitio a reconocer el lugar e identificar los puntos que le habían explicado en el carro.
Ahí vio la multitud de personas que estaban en la reunión política de Miguel Uribe Turbay. Tuvo claro que ese era el momento y se metió entre la gente. Tremendo, ¿no? Tremendo todo lo que ese chino estaba contando y la locura de los uribistas y los medios de comunicación intentando, pues nada, por un lado decir que el tipo no iba a decir nada y que debieron haberlo dado de baja y que debía estar tras las rejas y que cuento de darle oportunidades de hablar, ¿no? Entre las dudas de los investigadores estaba justamente la posible complicidad con una mujer con la que habló antes de abrir fuego y quien se presentó voluntariamente ante las autoridades para aclarar los hechos que coincidieron con lo contado por el joven cuando la abordó. Según su confesión, fue para preguntarle quién era la persona que estaba hablando. La respuesta activó el crimen. La señora inocente le dijo que era Miguel Uribe Turbay, el mismo que le habían ordenado matar. Sacó el arma, la apoyó en el brazo como lo hace un tirador entrenado y abrió fuego contra el precandidato presidencial del Centro Democrático. Para los investigadores es claro que el joven no era un principiante, pues tenía prácticas de polígono. La forma en la que disparó usando la mano izquierda como trípode denota que es alguien que ya ha manejado un arma. En su propia voz, el menor narró cómo fue el atentado, cómo disparó en repetidas ocasiones y luego salió corriendo según el plan. Les dijo a los investigadores que iba aturdido y lleno de adrenalina a tal punto que no había sentido que le habían disparado en la pierna hasta que empezó a sentir caliente, a cojear y luego no podía ni caminar. Veía la sangre, pero no sabía que lo que tenía era una bala en el cuerpo. Ojo, repito, ya vamos a dar pues a conocer también el tema del conductor, al cual le pagaron 5 millones. Aunque les dijo con claridad que creía que lo habían dejado tirado para que lo mataran, en su versión contó que al salir a la avenida donde finalmente fue inmovilizado, alcanzó a ver la moto que tenía como misión sacarlo del lugar. Tremenda pista para los investigadores. Ahí fue cuando se sintió perdido y cuando empezó a decir que le habían pagado y que había sido de la olla. En su narración contó que recibió muchos golpes. Su cara estaba llena de moretones, tenía la cabeza descalabrada y un ojo comprometido. Según su versión, primero quedó pasmado y luego inconsciente. Solo volvió a reaccionar cuando ya estaba en la UCI. Aunque se daba por hecho que se mantendría con vida porque el disparo le pegó en una pierna. En realidad, Semana conoció que la hemorragia fue severa, estuvo al borde de desangrarse. Requirió 2 intervenciones quirúrgicas y hasta un procedimiento de reanimación para salvar su vida. Mire que uno a veces es ignorante, ¿no? Y repito, los medios de comunicación sí que fallaron en esto. Y las bodegas uribistas, los políticos del Centro Democrático, que decían que era que lo estaban escondiendo, que no tenía nada de ese ampón y demás. Obvio que es un ampón, es un sicario, pero el tipo se estaba también debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Este medio conoció que desde ese momento le pusieron un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar que no fueran a atentar contra el menor. La paranoia de que pudieran asesinarlo llegó al punto de revisar cada uno de los medicamentos, esto mientras se estabilizaba su salud y lograba adecuar un espacio en el búnker de la fiscalía donde estuviera seguro. Al inicio de esta diligencia, los investigadores le preguntaron por aspectos personales de su vida, por ejemplo, la relación de sus familiares y por qué la persona a la que más hacía referencia y pedía que no le fueran a pasar nada era su abuela. El menor contó ahí sus propias tragedias. Aseguró que luego de que su mamá murió y ante la casi total ausencia de su papá, ella ha sido la única persona que se ha preocupado por él en los últimos años. El joven ha sido un consumidor habitual de drogas, según conoció él mismo en su relato. Esa desprotección tenía una trazabilidad del sistema de protección del Estado a los adolescentes. El menor ha entrado en varias ocasiones a los programas de el ICBF. La primera de ellas fue cuando solo tenía 8 años, luego de una brutal golpiza de su papá. Del hombre se sabe que hoy vive en Polonia y se ha dicho que se fue a ese país buscando trabajar como mercenario para la guerra en Ucrania.
El presidente Petro, antes de que le salieran al paso los medios, reveló también que el menor estuvo vinculado al programa Jóvenes en Paz, en el que la ecuación es pagarle para no matar. Una paradoja. Miren, o sea, la revista Semana todavía sigue con esta burla al programa Jóvenes en Paz, con esta desinformación, dizque pagar para no matar. Mire, yo conozco mucha gente que está en este programa, la mayoría que conozco son campesinos, jóvenes normales que incluso están pues estudiando y demás, simplemente pues desarrollando este programa, nada tienen que ver con el conflicto. Por cosas de la vida se coincidió con este sicario, ¿no? Pero bueno, como dicen por ahí, al caído caerle. Con las declaraciones del menor de edad se inició una serie de operativos según pudo establecer Semana. El viernes se estaban llevando a cabo de forma simultánea por lo menos 9 audiencias de solicitud de pruebas y legalización de garantías para continuar las pesquisas. En la investigación de la Fiscalía se han entrevistado a más de 30 personas, entre ellos al círculo más cercano del precandidato Miguel Uribe Turbay y su campaña, aunque esta información no ha dado mayor claridad sobre los involucrados, sí pone sobre la mesa que para cometer el crimen hubo, por decirlo menos, irresponsabilidad de las autoridades por no brindar la seguridad necesaria y solicitada al precandidato. Desiree Barbosa, abogada que trabaja con Miguel Uribe y una de las encargadas de organizar las pregiras, al hacer referencia a la planeación de cada uno de los eventos, le dijo a la Fiscalía que no hubo apoyo de la policía pese a que se solicitó. Ese día estaban solo los hombres de seguridad de Uribe Turbay, los del concejal Andrés Barrios y un par de motorizados. Bueno, más o menos eso es lo que ha pasado. El director de la UNP salió a decir que sí, que Miguel Uribe había llegado a unas solicitudes, pero era para logística de carros en otras ciudades, más no para reforzar su seguridad, y que cuando lo pidió por única vez se le aumentó un hombre más. El hecho es que, bueno, también hay responsabilidades por estos funcionarios públicos porque pues era un candidato bastante polémico, ya sabemos el tipo de política que hacen, pero en fin. Ahora el testimonio del conductor de este señor que recibió 5 millones de pesos para transportar al sicario y a los personajes que ya el sicario también mencionó. La revista Semana también publicó en esta madrugada lo siguiente, dice: exclusivo, esto confesó el conductor que participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Le ofrecieron 5 millones de pesos y escuchó la orden de darle plomo al senador. Dice, en medio de las investigaciones y pesquisas que está realizando la Fiscalía para encontrar a los autores intelectuales del atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue capturado Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Chevrolet Spark gris, que transportó a las personas que contrataron al menor de edad que disparó contra el precandidato a la presidencia del Centro Democrático. De inmediato le fue tomada su testimonio, que resultó revelador, descarnado y contundente. Semana obtuvo la totalidad del interrogatorio que entregó Mora a la Fiscalía, cuenta cómo lo contrataron, la negociación con el menor de edad de la que fue testigo y hasta dijo cuánto dinero les ofrecieron. Justamente la fiscal Luz Adriana Camargo anunció la captura de este hombre y el interrogatorio que se le realizó. Mora, de origen venezolano, narró que la ficha clave era el hombre que aparece al lado del sicario, acompañado por una mujer, quien fue la que entregó el arma. El sujeto, según contó, es apodado como el Costeño y fue quien lo contrató por 5 millones de pesos para transportarlo el día del crimen. Dice, todo esto empezó el día 6 de junio de 2025 cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio. Recibí un mensaje por WhatsApp a mi número. Me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos, y me lo presentó un amigo que está en Ecuador. A él le dicen Churco, dijo en la declaración. O sea que también hay gente involucrada desde Ecuador. Enseguida, Mora relató cómo le ofrecieron participar en un atentado sin saber quién iba a ser la víctima. Este mensaje fue como a las 10 u 11 de la mañana y decía: ¿cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, para lo de Modelia. Ahí recuerdo que el Costeño iba a darle plomo a alguien. Eso lo hablamos el día viernes 6 de junio de 2025 en el carro.
Luego relató que conoció al costeño cuando fue a recogerlo. Eran más o menos como la 1 o 2 de la tarde. Yo iba en el carro Chevrolet Spark color gris oscuro. Me acuerdo que estaba vestido con una chaqueta negra, jean azul y unas gafas. Nos fuimos para la avenida 1 de Mayo. En ese momento contó cómo el costeño le ofreció participar en el crimen a cambio de dinero. Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada. Me dijo que fuéramos a ver en dónde era la vuelta para ver la zona. Cuando íbamos cerca al centro comercial Plaza de las Américas, el costeño me dijo que fuéramos a recoger un muchacho y nos fuimos para Modelia. Contó sobre la planeación del crimen que realizaron el viernes. Ahí fue cuando el conductor conoció la negociación con el sicario adolescente. Volteamos a la derecha por una callecita que da al parque donde se iba a cometer el hecho. En el camino el costeño le iba diciendo al otro chino que iba a llegar al punto que tenía que matar a alguien. Le dijo que le iba a pagar 20 millones. Según la narración, hicieron el recorrido de planeación del crimen sin saber aún que se trataba del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Nosotros llegamos al parque como pasada las 7 de la noche, ellos se bajaron y comenzaron a caminar por un lado y el otro. Se subieron al carro de nuevo como a los 15 minutos. El costeño le decía, ya yo le mostré dónde es, usted llega al punto y cuando esté ahí me marca que yo le llego, contó el conductor. En ese momento apareció un nuevo personaje en la historia que ya está siendo rastreado por las autoridades. El viernes llama al viejo y le dice que ya tenía el chino para eso, que ya lo había llevado al sitio y que se iba a hacer eso. De ahí arrancamos a dejar al chino en Bosa. Al siguiente día, cuando se perpetró el atentado, según su narración, el costeño me llama y me dice que listo, que lo recoja porque tenemos que estar en el parque a las 4:30. Llegamos como a las 5. Ahí está una muchacha y el chino que fue el que hizo el hecho. Esta parte es clave para las autoridades, pues en el momento en el que entrega el arma al menor y él deja varias de sus pertenencias, el costeño se baja y trae para el carro al chino. El chino se monta adelante, el costeño y la china atrás, y ahí es cuando la muchacha saca el arma que la llevaba en la cintura, se la pasa al costeño y se la pasa al chino. La muchacha le dice que sí, que se quite la chaqueta y la gorra. Luego viene el orden criminal. El costeño le dice al chino que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. El chino estaba azarado de bajarse rápido, estaba como afanado, no lo vi que estuviera asustado o nervioso. Se baja el muchacho, la muchacha agarra las pertenencias del chino y se las mete como entre la chaqueta. Hasta ahí todo. Tuvo contacto con sus cómplices. Al día siguiente me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado por las redes sociales. Yo empiezo a ver lo que publicaron y al ver el chino que cogieron, yo dije, este fue el chino que yo recogí. Y pues al ver lo que había pasado, seguí trabajando normal porque yo pensé que me voy a poner a volver. En el carro están mis datos. Si me cogen, voy y me presento. Que pase lo que tenga que pasar porque ya está hecho el daño. Le conté a mi esposa y le dijo, lo hecho, ya hecho está y ya vienen las consecuencias. En su declaración, Mora González afirma que no sabía de la magnitud del hecho, que tenía claro que se trataba de un asesinato, pero no midió las implicaciones. Yo creía que era un problema entre bandas porque ese muchacho costeño tiene una banda y en esa vuelta lo hicieron fue como banda. Ellos se movilizan haciendo esas vueltas, dijo. Mora González se encuentra detenido, asegura que está dispuesto a colaborar con las autoridades, ya entregó su teléfono celular y dio esta primera declaración que revela la planeación y ejecución del atentado que tiene en vilo al país y a Miguel Uribe luchando por su vida en una sala de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. Esto es tremendamente revelador, queridos amigos. Creo que hay gente bien asustada. Y miren que en las declaraciones que dan, Petro acertó en reforzar la seguridad de este sicario para que pudiera hablar.
Petro tiró datos, la investigación fue avanzando, la fiscalía está dando resultados y la cosa avanza con mucha seriedad. Esos políticos que salieron a hacer mucho show y atacar a Petro, déjenme decirles que con esto generan mucha más sospecha. Esto va a caer gente importante, déjenme decirles. El país va a conocer mucha información, queridos amigos. Ahí se las dejamos. Ayúdenos a compartir. Esto lo logró obtener Revista Semana, como siempre, pero qué bueno que el país conozca lo que está pasando. La transparencia de esta investigación que avanza a pasos agigantados, queridos colombianos. Ahí se las dejo. Bye, bye.